Continuamos con la lectura del texto de Grigori Grabovoi, la autoorganización de Dios a través de la gestión del ser humano, junto a Sandra Mazó. Buenas noches, un gusto igual continuar con la comprensión de este texto y seguimos. Continuamos con nuestro estudio y nuestra comprensión. Así es. Es decir, lo que tienes ahora es la garantía de que en el futuro no habrá macrodestrucción allí. Entonces resulta que podemos perfectamente transferir este mecanismo para que no haya en lo posible catástrofes locales. Y en el ideal, en general, en el desarrollo infinito, esto no debería ocurrir. Entonces, resulta que tu estado natural es nuevamente el nivel de normalización del entorno y al mismo tiempo un nivel que también es la garantía de que no necesitas tomar acciones adicionales para evitar la macrodestrucción. Entonces, la pregunta es, ¿qué se hace, por ejemplo, en caso de tomar acciones intensivas? En este caso, consideramos en esta estructura de mi enseñanza que se transmiten conocimientos donde tú, perfeccionándote como persona, por ejemplo, como un gestor, simplemente en el plan incluso de resolver tareas personales, muestras la tecnología a otros, pero al mismo tiempo tu personalidad se vuelve tal que organizas el siguiente nivel. Precisamente la señal de inseparabilidad del entorno. El siguiente nivel prácticamente como que organizas de tal manera que el nivel anterior es el comienzo, es decir, organizas el entorno de tal manera que cada nivel tiene su significado fundamental. Y entonces resulta que prácticamente aumentas constantemente el nivel de que no ocurrirá una macrocatástrofe, por ejemplo. Es decir, cada nivel precedente garantiza que no ocurrirá desde el punto de vista de la universalidad de tu personalidad y el desarrollo de esta tecnología lleva a que reserves constantemente y cada punto es el mismo nivel de incondicionalidad de que no habrá macrocatástrofe. Dios mismo está organizado de la misma manera en el plan precisamente de la acción hacia el ser humano. Es decir, Dios da conocimientos de la misma manera. Por lo tanto, recibir conocimientos es perfectamente posible como un sistema, por ejemplo, de un poderoso nivel óptico de percepción. Cuando miras a Dios, ves un poderoso estado óptico incluso, y entonces resulta que cuanto más consideras esta posición, más reservas prácticamente el sistema de seguridad del mundo en relación con las tareas de Dios. Es decir, Dios establece diferentes tareas, por ejemplo, el desarrollo infinito del mundo en general. Entonces resulta que aquí debes ver esta tarea y correlacionar tus acciones en relación con todos los eventos del mundo. Entonces resulta que la acción, la preacción, la acción consecuente, todo es uno en tu pulso de percepción. Es decir, debes considerar la posición de percepción como ve Dios. Es decir, debes ver la esencia universal de la gestión, la esencia universal de cualquier estado del entorno. Es decir, debes ver que el entorno que está a tu alrededor es un entorno universal desde el punto de vista de la gestión. E incluso es tu entorno, es decir, tú también estás aquí. Por ejemplo, en el sistema de gestión
cerca del cuerpo físico. Cuando ves este sistema, ves la manifestación de la ley de que tu gestión es correcta en todas partes y por lo tanto simplemente observas tu propia fracción de gestión, pero no la observas simplemente de forma mecánica desde un lado, sino que ves tu propia personalidad aquí, a cierta distancia de incluso el objeto de gestión. Es decir, ves cómo se desarrolla tu personalidad en general en este mundo. Después de todo, Dios se ve a sí mismo en la manifestación universal y tú naturalmente debes esforzarte por comprender cómo Dios percibe el mundo y la realidad. Por lo tanto, cuando comienzas a entender esto, resulta que podrás comprender perfectamente que tu personalidad, por lo tanto, es plena. Es decir, el sentido es precisamente sentir esa plenitud de la personalidad cuando los fenómenos externos de la realidad son inseparables de ti. Es decir, prácticamente abarcas todos los fenómenos de la realidad de forma armoniosa, un estado armonioso de la personalidad. Entonces, cualquier gestión es una acción prácticamente del nivel de creación. Es decir, en este caso, creas cualquier elemento de la realidad dentro de tu personalidad. Y cuando comienzas a comprender la realidad de esta manera, comienzas a construir la gestión desde el nivel inicial, es decir, creas el lugar desde donde haces la gestión y prácticamente conduces el impulso óptico hasta el entorno de gestión. Resulta simplemente un segmento que consta prácticamente de dos puntos: el nivel inicial de gestión y el nivel de acción. Al mismo tiempo, el nivel de acción puede estar aproximadamente todo el tiempo en un mismo plano allí, en un punto o en un área. Es decir, no necesitas alejarte a una distancia grande o infinita para gestionar alguna macro tarea, por ejemplo, ¿verdad? Galaxia, o hacer un sistema de gestión relacionado con el crecimiento de tejido de un órgano. Entonces, te basta simplemente conformar el nivel inicial de acción. Después de todo, tan pronto como lo formas, la acción a menudo se extiende prácticamente de forma incondicional. El alma misma mueve, es decir, es un movimiento del alma. Y cuando comienzas a ver tal nivel de realidad, entonces encontrar el nivel primario desde donde proyectar este segmento de luz hacia la gestión es una acción especial. También relacionada con el hecho de que la organización, por ejemplo, del Creador, la organización de Dios, es también un nivel de organización primaria. Y cuando miras este nivel, se puede considerar un nivel del área preorganizada, es decir, un área donde la organización aún no se observa. Por lo tanto, esta área también está inseparablemente conectada con el área organizada, es decir, contigo. Y entonces resulta que puedes realizar perfectamente esta acción simplemente considerando tu propio cuerpo en tu percepción. Es decir, para esto debes simplemente mirar correctamente tu cuerpo. ¿Cómo mirar tu cuerpo y con qué? Para esto basta con sacar la estructura de gestión en forma de espíritu, es decir, hacer el algoritmo bastante simple en la gestión. Primero, por ejemplo, el cono del espíritu, que ves como un resplandor fuera del cuerpo.
Luego consideras la estructura del alma, donde el alma es el componente externo e interno de tu cuerpo físico. Bueno, es decir, está fuera del cuerpo físico y al mismo tiempo en acción está dentro. Es decir, dentro el alma actuante está eternamente viviente. La vida es acción. Por ejemplo, en este contexto se puede considerar la gestión. Entonces, el impulso del inicio de la luminiscencia, de donde se toma este segmento de luz, es un impulso que se forma, por ejemplo, como el silicio. Entonces, cuando se usa para que haya una chispa, cuando el alma interactúa con el espíritu, al mismo tiempo está orientado al desarrollo eterno del cuerpo físico. De esta manera, formamos específicamente el inicio del segmento. La siguiente acción para que ocurra, por ejemplo, una sanación, aquí en la sala, por ejemplo, una sanación poderosa en la sala, y por ejemplo, si cuando la gente ya ve un video cassette, para que allí también ocurra. Entonces resulta que el segmento primario comienza a irse al infinito, es decir, una sanación infinita, ¿verdad? Por ejemplo, vemos la acción de Dios, cómo Dios enseña a restaurar, cómo Dios enseña, por ejemplo, a estar sano al ser humano y cómo en este caso hacer para que no haya una macrocatástrofe, un nivel infinito que se ve hacia arriba. Vemos a Dios desde aquí, es decir, sentados aquí se puede ver a Dios. Realiza esta gestión, es decir, organiza este segmento de gestión desde ti mismo, desde alguna área. Establece tus tareas y obtener el resultado mejor de inmediato. Yo trabajaré ahora junto con ustedes. Cuando trabajas, intenta no apresurarte, porque debes ver la realizabilidad de la acción en un estado tranquilo. Es decir, debes percibir todo el tiempo la realizabilidad de la acción a nivel del espíritu. Es decir, debes saber que la acción es alcanzable, por ejemplo, en plazos concretos o en circunstancias concretas. Es decir, necesitas tener plena seguridad de que alcanzarás la acción. Entonces, trabajarás con calma. Pero la cuestión es que el concepto mismo de gestión en este contexto es que el espíritu, que en general entra en este sistema de gestión, siempre entra en un sistema de gestión realizado. Aquí está precisamente la diferencia entre Dios y el ser humano, que cuando actúas por analogía con cómo actúa Dios, debes saber aquí que Dios, Él, siempre actúa desde el punto de vista de la realización de sus acciones y cualquier acción positiva necesaria incluso para el ser humano. Él siempre la realiza. Por lo tanto, cuando entras en el área de pregestión, precisamente esa área que se considera el área de pregestión de la acción de Dios, esto es bastante, por supuesto, una magnitud condicional, pero desde el punto de vista del ser humano, podemos introducir tal característica condicional que la gestión
de la gestión y considerar qué ha puesto realmente Dios en el impulso de gestión, en su propio impulso. ¿Qué ha puesto realmente Dios en el impulso de gestión? En su propio impulso. Entonces, resulta que cuando haces una gestión que viene de ti precisamente al área de gestión dada, puedes ver perfectamente qué hace Dios para tu tarea y estar en un estado tranquilo, simplemente acercándote a esta tarea desde el punto de vista de Dios. Aquí es importante precisamente el mecanismo de acercamiento a la tarea, porque cuando te acercas a la tarea, por ejemplo, por tu propia intuición, aquí resulta que puedes entrar perfectamente a menudo como en el área de preorganización de la acción en relación con cómo Dios ha establecido la gestión. Por lo tanto, para entrar inmediatamente en la acción necesaria, debes ver la luz de Dios que pasa a través del evento realizado. Repetimos para fijar. Por lo tanto, para entrar inmediatamente en la acción necesaria, debes ver la luz de Dios que pasa a través del evento realizado. Y aquí está la asignación de esta fracción de luz. Bueno, prácticamente como una especie de carril por el que hay que ir. Es el nivel donde puedes encontrarte perfectamente, por ejemplo allí, con el siguiente viajero, es decir, que va por el mismo camino, pero va hacia ti. Cuando ves que viene hacia ti, ese es Dios. Si ves al viajero en otro lugar, ese es otro camino. Cuando, por ejemplo, consideras la gestión en este contexto, cómo ir correctamente, ¿verdad? Por estos durmientes, condicionalmente, vas por los rieles incluso, entonces resulta que puedes imaginar perfectamente que si un tren va por los rieles, necesitas salir de los rieles y dejar pasar el tren. Pero ¿cómo hacer para que no sea necesario ir mucho tiempo de un punto a otro? Bueno, una tarea bastante condicional nuevamente. Y los rieles son solo un símbolo de que allí puede moverse un tren. Entonces resulta que poniéndote, por ejemplo, en un durmiente, puedes encontrarte inmediatamente en tu percepción en el área de realización. Y el símbolo de la estabilidad, bueno, en general, en este caso, aquí el símbolo de la estabilidad son precisamente los durmientes y los rieles. Es decir, tomaste una fracción, la introdujiste condicionalmente en la gestión. Introdujiste como tu propia acción en relación con la gestión. En general, no hiciste la gestión como tal, es decir, simplemente introdujiste un entorno que asegura la estabilidad, ¿verdad?, a tu gestión. Entonces resulta que en general este entorno de gestión es esencialmente lo que formas la realidad externa, como si ni siquiera miraras el proceso de gestión. Después de todo, en este caso, no dije que sea necesario identificar necesariamente el objeto de gestión. Y a menudo, aparentemente, habrás notado que la preparación para alguna acción contribuye a esta acción, cuando aún no te dedicas concretamente a esta acción de gestión. Aquí, el mecanismo es aproximadamente así, pero en este caso me refería, ante todo, a la asignación de la luz que viene de Dios, desde el punto de vista del evento realizado. Ir por el camino correcto. Repetimos para fijar. En este caso me refería, ante todo, a la asignación de la luz que viene de Dios desde el punto de vista del evento realizado. 2 puntos. Ir
por el camino correcto. Entonces, el siguiente fragmento es similar, pero debes aumentar el sistema de gestión, es decir, agregar un fragmento objetivo. ¿Cuál es tu objetivo? Ves como el final de este camino donde hay una realización de eventos. O ves que por el camino contrario viene un tren. Ves que es un carril y no simplemente unas piezas de hierro, ¿verdad? Y así sucesivamente. Es decir, aumentas tanto el entorno externo como el objetivo mismo de la gestión. De la misma manera, llegas a la luz que existe en ti. Tú mismo lo haces. Lo que dije son solo tus acciones lógicas, como si justificaran la estabilidad de la gestión y realizaran acciones de la unicidad de esta gestión. Esto es especialmente importante desde el punto de vista de la prevención de macrocatástrofes cuando no se puede permitir otra cosa. Y al mismo tiempo, cada acción debe estar dirigida a esto. Cuando estás en un estado natural, en un estado ordinario, como por ejemplo ahora incluso, cuando digo que ahora es necesario estar en este estado ordinario, precisamente en el que no se aplica una gestión especial. Este estado también es un estado donde no hay macrocatástrofes. Cuando, por ejemplo, comienzas a reconocer la señal del estado de gestión y la señal de cuando la gestión ocurre desde algún lugar, ves desde dónde ocurre la gestión en tu alma, es decir, cómo en general el alma forma la gestión. Es decir, ves cómo el alma prácticamente se mueve hacia la estructura de gestión. Es decir, ves en general el crecimiento del alma. Esto se ve como un simple crecimiento óptico, es decir, el nivel óptico aumenta cuando miras la información del alma, pero al mismo tiempo ves el alma misma, es decir, puedes mirar la información, pero puedes mirar el alma misma. Pero cuando miras el alma misma, ves cómo organiza la gestión y entonces miras desde el alma misma. Este es un nivel de gestión tremendamente importante. Cuando miras desde el alma al alma misma y ves cómo actúa el alma. Es decir, entonces resulta que estás en una misma área, como hizo Dios al crear el mundo. Él, estando en una única área, hizo toda la realidad multifacética, incluyendo su propia autoorganización, incluyó el sistema de gestión y realizó su propia autorrecreación, por ejemplo, en un área distante de su conciencia. Al mismo tiempo, maduró la conciencia prácticamente el mismo, es decir, todas las acciones son simultáneas, pero desde un único sistema local. ¿Cómo hacer un monosistema multifacético, es decir, un sistema infinito? La tarea es tal que para esto es necesario que el objetivo de la gestión y la acción que va hacia la gestión, es decir, la atribución externa, todo esto está dirigido a que veas la automejora de tu personalidad que va según las tareas de Dios. Todo esto está dirigido a que veas la automejora de tu personalidad que va según las tareas de Dios. Cuando comienzas a ver estas tareas en forma de tareas concretas, ves que la luz de Dios es la luz que organiza todo. Aquí ves perfectamente al propio Dios como un nivel de información, como un nivel precisamente de Dios y como una persona. Cuando comienzas a ver esto, ves que el ser humano es eterno. En general, el ser humano es eterno en la dinámica, en cualquier sistema
de manifestación es eterno. Pero aquí surge ya una tercera pregunta. ¿Por qué en la realidad cotidiana todavía hay otros sistemas de acción, por ejemplo, problemas relacionados con el nivel biológico de descomposición y así sucesivamente? Es decir, aquí resulta que precisamente el nivel de pregestión, es decir, el nivel cuando la gestión del ser humano está fuera del nivel, por ejemplo, de la organización del ser humano, obtenemos precisamente este desequilibrio. Cuando el ser humano, por ejemplo, viendo lo que sucede y cómo está organizada la realidad, de hecho, en su propia organización, se encuentra en condiciones en las que son posibles enfermedades, destrucciones y así sucesivamente. Es decir, el nivel de conocimiento, lo que es necesario, digamos, complementar aquí en el conocimiento, es que el nivel de organización de la acción del ser humano debe ser precisamente tal cuando el ser humano se coorganiza de forma independiente junto con el Creador, precisamente con Dios único además. Cuando comienzas a reconocer este nivel, tus acciones son tanto el nivel de tu propia autoorganización como el nivel de tu propia autorrecreación en cualquier acción. Vamos a repetir para fijar esta frase. Es decir, el nivel de conocimiento, lo que es necesario complementar aquí en el conocimiento es que el nivel de organización de la acción del ser humano debe ser precisamente tal cuando el ser humano se coorganiza de forma independiente junto con el Creador. Cuando comienzas a reconocer este nivel, tus acciones son tanto el nivel de tu propia autoorganización como el nivel de tu propia autorrecreación en cualquier acción. Tan pronto como eres capaz de esto, ves que la eternidad te ocurre no porque haya un cierto criterio, por ejemplo, rígido y absoluto, que el ser humano, como materia física, posee la propiedad de la eternidad y ya está, sino porque la eternidad es un estado, precisamente aquel estado que desarrollas mediante el trabajo del alma, el espíritu, la conciencia e incluso, por supuesto, tu cuerpo físico. La eternidad, repetimos para fijar, la eternidad es un estado, precisamente aquel estado que desarrollas mediante el trabajo de tu alma, tu espíritu, tu conciencia y, por supuesto, tu cuerpo físico. En este caso, el papel del cuerpo es tal que el cuerpo prácticamente es como un acumulador de conocimientos, es decir, el cuerpo como un sistema de integración de conocimientos, en general, por ejemplo, del alma. El cuerpo incluso mismo como un espectro separado de conocimientos del espíritu, la conciencia, etc. Es decir, este es el nivel de identificación de tu personalidad en esencia. Y cuando comienzas a ver tal estructura en la gestión, precisamente en la gestión inseparable con Dios, ves que Dios, Él también es un ser humano, incluso el ser humano máximo, que hace prácticamente el mismo trabajo contigo, prácticamente. Simplemente él periódicamente como que entra en el sistema de macrogestión y en algunos lugares como que regula otros entornos. Y tu tarea es ser capaz incluso de hacer lo que él hace, porque cuando haces esto, Dios tiene las siguientes tareas. Y cuando ves que, por ejemplo, el término Dios tiene la siguiente tarea, ves que él mismo se establece estas tareas. Entonces ves cómo establecer tareas para ti mismo, también como hace Dios. Entonces ya entras prácticamente en el sistema de gestión autónoma. Es decir,
te gestionas de forma independiente en un área autónoma de tu personalidad y resulta que en este caso tanto estableces las tareas como las resuelves. Nuevamente, el nivel de naturalidad del Estado. Todos están acostumbrados a que las tareas se forman principalmente de forma independiente. Por lo tanto, resulta que estás en este entorno bastante lógico y está claro que tú como creador de la tarea eres el comienzo de esta luminiscencia, de esta luz, donde la acción que va de ti al objetivo de la gestión es la acción que va de ti como del cuerpo físico, es decir, de la personalidad prácticamente, donde tú prácticamente, si estableces la tarea nuevamente de identificar este segmento de gestión donde está la formación de la acción inicial, es decir, aquí lo principal es encontrar en qué punto del espacio se forma el impulso inicial. Entonces, este punto ya se vuelve conocido para ti. Eres tú mismo, es decir, tu cuerpo físico. Y aquí solo es necesario agregar el estado del alma, coestado, es decir, ¿con quién está el alma al lado, verdad? Coestado. Estar con alguien simultáneamente. Bueno, si le das tal significado a este término, entonces, cuando supongamos, vemos este estado en relación con Dios, vemos que todas las demás personas tienen posiciones iguales. Por lo tanto, según mi enseñanza, precisamente en esta estructura de gestión, la transmisión de conocimientos es una magnitud a menudo instantánea. Te basta con alcanzar el nivel de gestión y precisamente en este espacio de gestión infinito e inseparable, todas las demás personas se vuelven iguales. Por lo tanto, Dios, al crear el espacio de gestión, naturalmente dio a todos el mismo nivel precisamente de desarrollo divino, es decir, eterno. Cuando comienzas a entender esto lógicamente, ves dónde la lógica está separada de la irracionalidad del alma, por así decirlo. Es decir, donde la fase lógica del alma prácticamente pasa a la lógica de la conciencia. Ves cómo tu conciencia es formada por el propio Dios. Este es en general un momento muy importante en la gestión, cuando ves la formación de tu propia conciencia, porque la conciencia es una característica personal, donde puedes variar perfectamente la gestión, aumentar de manera los recursos de la conciencia, aumentar de alguna manera los recursos de la conciencia mediante el estudio de algunas materias, ciencias y así sucesivamente. Y en este caso ves lo que sucede cuando Dios forma la conciencia. Entonces resulta que precisamente el proceso de libre albedrío del ser humano se concluye en que el ser humano está en un estado libre armonioso y ve que la formación de la conciencia también es un proceso de gestión para Dios. Lógicamente, es comprensible que como Dios creó y crea todo en el tiempo actual, en real, este es su proceso de gestión. Y por lo tanto, en general, aquí podemos simplemente ponernos en esta posición. Cuando nos colocamos en esta posición desde el punto de vista de Dios, veremos cómo formamos mejor nuestra conciencia. Después de todo, en este caso, los criterios de la acción de Dios como matriz de desarrollo son el mismo nivel, cuando podemos ver perfectamente sus acciones como en vano, es decir, vemos en general lo que hace como ser humano. Cuando esto es visible, hay un factor incondicional de transmisión de conocimientos y siempre se puede distinguir al Dios verdadero, es decir, siempre se puede ver que esta persona, Él, es Dios y al mismo tiempo sus acciones son acciones incondicionales, es decir, Él da en el área de preorganización del mundo prácticamente, es decir, Él da en el área donde aún no se han formado las acciones. Allí, por ejemplo,
el sonido, la acción, supongamos del pensamiento, alguna acción de imagen a nivel material. Es decir, su acción es tal que su cuerpo físico organiza en la variante natural todo el mundo externo, toda la realidad externa. Y luego surge una pregunta especial relacionada con cómo organiza Dios, por ejemplo, la realidad relacionada con el hecho de que si tú quieres formar una gestión, entonces esta gestión debe ser una gestión que viene de ti y de Dios, ¿verdad? Simultáneamente. Entonces resulta que la formación de la realidad, por ejemplo, la formación del sonido, cuando Dios forma el sonido, Él ante todo parte de que el sonido puede diferenciarse, supongamos, por el timbre, ¿verdad? Puede diferenciarse por alguna situación precisamente allí con el volumen. Puede ser que haya un estado como la penetración del sonido, allí la penetración anímica del sonido. Entonces, resulta que cuando comienzas a hacer gestión desde el punto de vista de que tenemos, por ejemplo, una gestión que viene del timbre, de la voz, allí, o de los parámetros sonoros de la voz, entonces se puede decir que considerando un aspecto aplicado concreto de la gestión, que necesitamos en forma sonora cambiar la estructura allí del órgano interno, allí restaurar, ¿verdad? A alguien del entorno. Entonces resulta que la vibración sonora es la restauración. Es decir, cada nivel de gestión es un nivel dirigido a que Dios crea fenómenos inseparablemente, en general, conectados. Es decir, cuando ves una gestión que viene de Dios a ti, a través, supongamos, del cuerpo físico del Dios único, ves que es suficiente que el cuerpo físico del Dios único haga como simplemente su trabajo. Es decir, Dios puede ocuparse de algo al mismo tiempo que puede simplemente variar las formas sonoras, las formas de acción, y tienes la norma absoluta. El ser humano también puede actuar así, es decir, puede perfectamente darse cuenta de qué sonido aplicar dónde, qué forma de gestión aplicar. Es decir, aquí se puede considerar perfectamente tal factor que si simplemente inviertes en el timbre de la voz o allí en el pensamiento alguna vibración del alma, alguna penetración en la gestión, entonces alcanzas precisamente la gestión porque piensas con las mismas categorías, pero simplemente agregas un estado de gestión a tus acciones ordinarias. Y cuando, por ejemplo, miras desde el punto de vista de que Dios, Él es un ser humano y hace en general alguna de sus cosas, incluso humanas, ves que por analogía puedes, haciendo algunas cosas, simplemente invertir en ellas la estructura prácticamente pregestión o la estructura como de la acción de gestión, donde en general puedes identificar perfectamente un segmento de tal plan que si por ejemplo haces una gestión que viene en la variante cotidiana de la resolución de la cuestión como un sistema de gestión lógico, entonces invirtiendo el sentido de la gestión tal que puedas allí, por ejemplo, hacer una gestión que viene de ti, ¿verdad? Por ejemplo, de ti al entorno infinito. Entonces aquí se manifestará perfectamente tal acción que si haces una gestión que viene del entorno externo a ti, es decir, consideras, supongamos, el nivel sensorial de la gestión, entonces aquí el entorno externo puede variar de tal manera que la forma sonora allí o verbal de la gestión es el entorno externo mismo. Es decir, presta atención. Aquí he variado bastante la gestión en el sentido de que se vea que el entorno externo, es decir, cualquier realidad externa, es tu propia gestión. Es decir, cuando comienzas a entender esto a nivel
como aquí incluso se podría decir más a nivel del espíritu, que se encuentra en la profundidad de la conciencia, es decir, precisamente el estado profundo del espíritu. Cuando comienzas a entender esto, entonces se puede ver perfectamente tal factor que vuestra gestión, que tu gestión, incluso si la aumentas en velocidad, es decir, aceleras, por ejemplo, el habla, creas algunos sistemas de gestión fonéticos en el habla o puedes aumentar la intensidad del sonido desde el alma. Es decir, puedes aumentar la estructura de gestión desde el alma, manteniendo al mismo tiempo el habla, por ejemplo, uniforme. Pero puedes usar el signo del mantra, puedes usar algunas otras vibraciones del sonido y al mismo tiempo presta atención que todo esto se puede hacer mentalmente. Es decir, no es necesario pronunciar en voz alta, pero cuando lo haces mentalmente debes ver aquí que la gestión mental, es decir, la gestión mental proviene de lo que hacemos nosotros. Es decir, nosotros. ¿Por qué? La palabra mental consiste, por ejemplo, en tal nivel que primero decimos la palabra nosotros, ¿verdad? Es decir, la gestión mental posee la propiedad de la unificación. Si haces alguna gestión desde ti mismo, resulta que otras personas pueden distinguir perfectamente el sistema de gestión desde el punto de vista óptico de la luminiscencia, de la luz de este pensamiento. Y cuando, por ejemplo, emprendes acciones de gestión, resulta que en general tu gestión es, en cierta medida, la gestión unificada de otra persona dirigida, por ejemplo, a asegurar la actividad vital de todo el entorno y de uno mismo, ¿verdad? Incluso. Y aquí ves que otra persona actúa también por la voluntad de Dios. Entonces puedes mirar, viendo su acción, mirar que el mundo diverso, que en el mundo diverso, Dios se manifiesta no como a menudo una cierta, como un entorno unificado o grande, ¿verdad? Precisamente donde hay muchos parámetros de información, sino que Dios se manifiesta de tal manera que ves perfectamente a una persona y a través de ella ves cómo se ve a Dios. Luego ves solo a Dios. Es decir, cuando comienzas a ver concretamente solo a Dios, todos tus parámetros de gestión, por ejemplo, los parámetros sonoros, entonces supongamos la definición de la gestión como movimiento del cuerpo o movimiento del sonido y los parámetros externos comienzan a fusionarse en esencia en un único estado nuevamente, es decir, como la vibración del sonido del entorno externo, tu propia gestión. Y cuando ves a una persona o ves solo a Dios, ves que te encuentras en un sistema donde la información prácticamente no está definida completamente, es decir, entras en un área donde la gestión aún no se ha realizado. Es decir, desde el punto de vista de tales magnitudes abstractas, por ejemplo, se ve así que hay un conjunto externo, interno, y se fusionan. Resulta un conjunto indefinido, donde se puede hacer cualquier gestión, es decir, entras en tal estado, pero no de forma de trance, sino consciente. Es decir, aquí es muy importante que debes ver esto de manera lógica. En este caso, mostré la estructura de gestión precisamente desde el punto de vista de la lógica. Es decir, cuando actúas lógicamente, ves que toda la información externa que se crea es prácticamente como información pre-gestión y puedes perfectamente construir a partir de ella cualquier sistema de gestión, naturalmente creador, porque no resulta otro nivel en esta gestión. Incluso si, por ejemplo, alguien quiere construir de alguna manera como otro entorno, entonces, en las condiciones de la unidad, precisamente del tipo armónico, cuando ves la acción de Dios, solo puedes obtener una acción creadora.
Por lo tanto, cuando comienzas a construir inmediatamente algunas acciones desde el punto de vista de la creación, resulta que perfectamente le das a este entorno algún sentido informativo. Bueno, le das propiedades y al mismo tiempo, después de todo, aquí es necesario entender muy claramente que el entorno existe así fuera de ti. Bueno, por ejemplo, el entorno, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, cuando comienzas a hacer, haces en el área donde Dios hace desde el punto de vista de la planificación de eventos futuros. Y en este caso, cuando ya realizas estos eventos, puedes perfectamente hacer el estado de gestión de que cualquier evento se revela como un sistema de masa infinita, es decir, un entorno informativo muy grande. Bueno, por ejemplo, es como una gran nube blanca infinita y puedes, tomando la luz de esta nube, dirigirla a tu evento y obtener la máxima concentración en la gestión ya en el evento local. Aquí es donde llegas al punto en que te encuentras con ese entorno, en general, con ese problema que prácticamente separas un espectro de eventos de tal manera que el nivel lógico precisamente de los eventos, cuando comienzas a acercar este entorno a ti, ves que el factor lógico de los eventos ya lo has formado de forma independiente, es decir, ves que tu evento personal ya lo has hecho con el cuerpo, el alma, el espíritu y aquí simultáneamente con Dios. Es decir, cuando actúas en el área de pregestión, trabajas simultáneamente con Dios, estando al mismo tiempo como en plena conexión con Él. Prácticamente eres inseparable de Él, pero al mismo tiempo tienes un estado muy claramente expresado de tu propia personalidad. Es decir, un nivel completo de manifestación de la personalidad. Es decir, la personalidad está muy claramente como un cristal, identificada en el nivel precisamente de la plena unidad con Dios. Es decir, al contrario, surge un elemento no como de dispersión de la personalidad, no de dispersión, sino por el contrario, de cristalización, aunque no ves aquí una ruptura con Dios. Así que cuando comienzas a considerar esta estructura de gestión como una estructura de formas sonoras, o por ejemplo una estructura de gestión que viene del pensamiento, o una estructura en forma, supongamos, de una fase verbal, ves que en esencia, simplemente en una u otra situación, es importante simplemente elegir, bueno, de un mecanismo de gestión natural para ti, algún estado y saturar este estado con una propiedad. Si piensas, entonces puede ser iluminar este pensamiento más intensamente. Si hablas, entonces invertir en el habla, por ejemplo, un impulso restaurador, o para que tu discurso pueda restaurar a otros, ¿verdad? Por ejemplo, se puede hacer así. O algunos elementos de gestión que tu pensamiento, simplemente el pensamiento es restauración, es ayuda. Es decir, cuando percibes el espacio externo, resulta que tienes un ciclo de gestión restaurador bastante frecuente. Y cuando supongamos miras que tú, por ejemplo, sistema de gestión ya está equilibrado y has creado como la fuente inicial a nivel de la lógica como lo hizo Dios, puedes perfectamente decir que lo has hecho correctamente y al mismo tiempo has creado el evento tú mismo. Tan pronto como llegas a esta opinión, ves precisamente el impulso de gestión infinito, es decir, has formado un impulso de gestión de nivel súper rápido, de nivel infinito. Y al mismo tiempo ves perfectamente aquí que cuando tomas este nivel súper rápido en general y lo realizas a nivel del desarrollo de este impulso, supongamos, necesitas aumentar la velocidad, ¿verdad? Entonces es necesario allí, supongamos, aumentar la palabra súper rápido en tamaño, en longitud o hablar más lentamente allí. O reemplazarla con una palabra más larga.
Y cuando comienzas a aumentar la intensidad de esta gestión muchas veces, es decir, comienzas a aumentar el impulso ya lógicamente, vuelves a interactuar con Dios, pero ya a tu solicitud, es decir, Dios respondiendo a tu solicitud lógica, aumenta el impulso, por ejemplo, dando algunas palabras siguientes o mostrando algunos métodos, ¿verdad? Por ejemplo, se puede pronunciar la palabra más lentamente o hacer, supongamos, más sonidos sibilantes y así sucesivamente. Es decir, cuando agregas sonidos, por ejemplo, sibilantes, entras en la estructura como de macrogestión, donde la fuente y el receptor prácticamente están en una misma frecuencia vibratoria en general. Es decir, obtienes prácticamente el nivel cuando tienes otra propiedad. Si tú simplemente, incluso se puede hacer así que no es necesario dar acento a los sonidos sibilantes. Puedes, al contrario, supongamos, dar mayor acento a las vocales en el habla. Pero esto puede no ser revelado o puede ser revelado en algo. Pero no es necesario, supongamos, hacer así. Simplemente puedes hacer, construir el habla ordinaria, pero saturar las letras con funciones ponderadas, en general simplemente. Es decir, por ejemplo, la palabra, si digo simplemente palabra y comienzo a aumentar la letra O, resulta que este factor de aumento de la letra, por ejemplo, con sentido óptico, permite que esta palabra sea vista más claramente por otros. Es decir, cuando simplemente comienzas a aumentar como ópticamente, ni siquiera es necesario, por así decirlo, hacer ópticamente los parámetros de gestión. Puedes aumentar las características espirituales, es decir, puedes invertir otro significado en la gestión y hacerlo de tal manera que tus palabras prácticamente a nivel del pensamiento primero salgan precisamente al plano espiritual de gestión. Es decir, habiendo pronunciado mentalmente alguna variante de gestión e invirtiendo, por ejemplo, la serie espiritual o simplemente a nivel del espíritu, habiendo pronunciado, por ejemplo, por el espíritu, incluso se puede hacer así, verás que precisamente ese entorno externo con el que trabajas, la masa informativa de gestión, puede perfectamente permanecer tranquila, como no tocada, porque trabajas todo el tiempo con tu aparato de gestión. Y resulta que te basta solo la conexión con esta masa externa de gestión, es decir, con esta, en general, con el área de pregestión. Y por analogía con cómo se organiza Dios, haces simplemente un sistema de diversidad en el mundo externo, incluso en el mundo interno. Es decir, puedes, como dije, trabajar aquí simultáneamente tanto mentalmente como simultáneamente, por ejemplo, con palabras. Entonces resulta que prácticamente simplemente tienes en mente esta área de gestión. Exactamente igual para Dios, cualquier área externa le es conocida, es decir, en principio no la necesita. El área de pregestión para la lógica de Dios no la necesita porque Él todo el tiempo percibe todo claramente. Exactamente igual aquí. En general, mostré el mecanismo donde tú, trabajando con la forma, con la intensidad, con el sonido, con algunos parámetros vibratorios, puedes perfectamente hacer una gestión que va a cualquier distancia, pero sin tocar el área de pregestión. Es decir, prácticamente sin tocar la fuente, aparentemente, de la gestión misma. Es decir, después de todo, cuando describí esta nube, dije que perfectamente se puede considerar como una fuente de gestión de la que se puede construir cualquier entorno. Entonces resulta que se puede trabajar simplemente con tu propia estructura. Significa que tú eres la fuente de gestión. Fijamos, significa que tú eres la fuente de gestión. Y cuando comienzas a ver esta interconexión, entonces está claro que basta con considerar en tu alma los parámetros y principios de gestión de tal tipo que encuentras en tu alma un estado de gestión, por ejemplo allí, una columna vertical de luz que caracteriza la alcanzabilidad de alguna gestión.
en el área del corazón, si lo tomas, o en el área del pulmón, o simplemente fuera de ti, simplemente luz, que es la luz de la gestión. Entonces basta con decir que entiendes que esta luz es la realización de tus tareas. No necesitas traducir la tarea al nivel de descifrado. Te basta con percibir esta luz en este lugar y sabes que es así. Ni siquiera es necesario traducir a palabras. Por lo tanto, cuando comienzas a entender de otra manera, es decir, a entender por la esencia del mundo, obtienes una gestión que viene del alma y de Dios, que está prácticamente cerca de ti. Y en cierta medida, Él trabaja a través de ti y simultáneamente tu propia gestión. Entonces, resulta que perfectamente puedes trabajar ya con sistemas conceptuales, es decir, con sistemas donde no se requiere el nivel de pregestión. Y también está organizado el nivel de gestión de Dios. Allí, el nivel de organización de Él mismo junto, por ejemplo, con la organización de la gestión del ser humano, es el nivel donde no hay terceras magnitudes. Es decir, aquí perfectamente vemos tal estado que cuando tú, por ejemplo, haces una gestión que va de ti a alguna magnitud infinita, supongamos, necesitas formar toda la realidad externa para que se desarrolle por analogía con la Tierra. Por ejemplo, que en todas partes viven personas. Entonces resulta que este estado de gestión es el estado que viene de la fase lógica de la gestión. Pero el nivel final, ¿verdad? Digamos, de gestión, cuando en todas partes y en todo el nivel infinito viven personas, aquí el estado es tal que otra realidad es como desplazada, ¿verdad? Es decir, no hay otro entorno aquí. Pero si encontramos un segundo planeta donde viven personas, entonces la interacción entre dos planetas es un estado en el que las personas ya viven prácticamente desde el punto de vista de la lógica en dos lugares. Pero aquí resulta que si no encontramos un tercer lugar, algún otro, entonces las personas viven prácticamente incluso sí en dos lugares, entonces resulta en todas partes. Es decir, la lógica es tal que una persona puede vivir en todas partes. Cuando comienzas a llegar de nuevo a la lógica, por ejemplo, del nivel primario, entonces aquí se puede decir perfectamente que una persona que vive en la Tierra puede perfectamente vivir en todas partes entonces. Es decir, construyendo tales sistemas lógicos de conexiones, podemos perfectamente ver que la persona misma organiza el mundo externo. Y cuando comienzas a ver que una persona puede perfectamente organizar el mundo externo simplemente a través del procedimiento del pensamiento prácticamente, entonces ves perfectamente cómo la siguiente serie de gestión que basta con dar a la construcción del mundo prácticamente las propiedades de gestión que vienen de ti, puedes alcanzar la gestión en cualquier punto del mundo, es decir, alcanzar que una persona en principio realmente pueda vivir en todas partes, es decir, si hay vacío, entonces crear materia, ¿verdad? Oxígeno y así sucesivamente. Y tan pronto como ves que en general aquí la materia misma es un factor gestionable desde el estado actual, precisamente desde el estado actual alcanzas la gestión, naturalmente, de tu tarea personal, incluso en el futuro infinito. Por lo tanto, realiza ahora tal gestión. Toma dos parámetros cualesquiera. Realiza como una analogía. Bueno, aproximadamente como dije, no es necesario exactamente así. Y encuentra el tercer nivel de gestión y alcanza la gestión de la tarea personal, pero en el nivel de realización infinito. Es decir, prácticamente se puede alcanzar la vida infinita en el cuerpo físico, en uno. Es decir, realiza ahora esta gestión naturalmente. Bueno, como tal vez incluso ocupándote de algunas otras tareas paralelas. Realiza ahora esta gestión. Trabajaré junto con ustedes.
En general, es deseable intentar realizar la gestión en un estado tranquilo, precisamente para el desarrollo infinito, porque cuando trabajas desde el punto de vista de la vida infinita, aquí naturalmente está claro que cualquier estado debe contribuir a esto. Por lo tanto, cuando encuentras formas de gestión incondicionales para el objetivo del desarrollo eterno, esto es muy útil desde el punto de vista precisamente de que adquieres metodología, cuando en cualquier estado, en cualquier acción, trabajas todo el tiempo para el objetivo de tu propio desarrollo eterno. Entonces resulta que alcanzas perfectamente el criterio de la eternidad en tu desarrollo a través de cualquier acción. Al mismo tiempo, la acción no es tal que necesites concentrarte precisamente en que al realizar esta acción inviertes algo allí en el sistema de desarrollo eterno, sino simplemente lo haces incondicionalmente. Después de todo, la característica principal de la acción es hacer así como hace Dios, que es eterno. Él es incondicionalmente eterno y siempre eterno. Por lo tanto, cuando Él se encuentra en el estado, supongamos, del cuerpo físico de una persona, desde el punto de vista de la percepción de las personas, entonces resulta que cualquier acción es tanto la estructura de la eternidad actual como una contribución constante a su siguiente desarrollo eterno. Por lo tanto, lo que dije ahora es un trabajo a menudo más como del entorno externo en relación contigo. Es decir, eres tú, pero trabajas contigo mismo desde cualquier punto del espacio-tiempo y desde cualquier nivel de conciencia. Entonces resulta que cuando, por ejemplo, realizas una gestión que va en relación contigo, desde aquí se puede decir que desde el nivel razonable del entorno externo, pero precisamente de tal nivel razonable, por ejemplo, del espacio, donde has formado este estado de razonabilidad. Es decir, has invertido, por ejemplo, la estructura de tu desarrollo eterno aquí. Y ya partiendo de esto, esta estructura simplemente te dirige al nivel eterno y prácticamente existe de forma bastante orgánica, bastante armoniosa contigo, pero al mismo tiempo es tecnología. Es decir, es una tecnología de gestión concreta, cuando puedes, viendo simplemente esta estructura, ver cómo tus órganos se desarrollan desde el punto de vista del desarrollo eterno y desde el punto de vista del desarrollo eterno en relación con cómo otras personas ven este punto, ¿verdad? Es decir, por ejemplo, como trabajamos en el sistema de la conciencia colectiva, incluso, y cualquier nivel de logro máximo en los aspectos creativos se manifiesta necesariamente de inmediato en la conciencia colectiva, resulta que debemos determinarnos también desde la posición como desde el punto de vista de los observadores, es decir, precisamente aquellas personas que trabajan en esta esfera mediante la gestión o que están allí incondicionalmente, pero, por ejemplo, no le dan importancia. Así que cuando comenzamos a ver esta diferencia, este es en principio un mecanismo bastante grande para poder enseñar a aquellas personas que hacen, por ejemplo, inconscientemente o simplemente agregar gestión a aquellas personas que, por ejemplo, hacen, bueno, aquí se puede decir mediante la gestión especial. Aquí podemos ver claramente cómo hace Dios, a quién le agrega qué. Cuando comenzamos a analizar aquí precisamente la situación, en general, cómo Dios agrega conocimiento, porque Él, de alguna manera, determina la posición para que una persona concreta, entonces entramos precisamente en el sentido de gestión que viene de Dios. Y aquí podemos ver perfectamente tal característica de gestión que basta con que entendamos el sentido de la acción de Dios en relación con una persona. Podemos perfectamente agregar como un sentido incondicional, es decir, si una persona se dedica exclusivamente a la gestión y alcanza resultados, entonces mostrarle que existe un sentido incondicional que es su propia personalidad, donde él, por ejemplo, de todos modos, se vuelve eterno, incluso si no hace sistemas de gestión activos, por ejemplo, en algunos sistemas de gestión dirigidos.
Entonces resulta que nuevamente comenzamos a integrar gradualmente como el entorno donde no hay gestión organizada y el entorno donde la gestión ya está organizada. Así que, como para Dios el concepto de entorno no organizado, en principio desde el punto de vista de Dios, no existe en absoluto, porque Dios inicialmente percibe cualquier entorno de forma completamente clara, para que una persona llegue a este concepto, necesita saber simplemente sintetizar cómo superponer el entorno no organizado a lo organizado, o viceversa, y obtener una gestión dirigida lógica. Es decir, en este caso el objetivo, la gestión es el entorno al que se dirige la acción. Y entonces resulta que aquí en general no hay problemas. Basta con concentrar la atención en el objetivo y obtenemos la gestión, es decir, extrayendo, separando solo el entorno de la gestión misma. Entonces, en esencia, la preorganización o la organización consecuente ya no son momentos principales. Y cuando consideras tal proceso, ves que la extracción, separación de la estructura precisamente de gestión dirigida, y cuando haces esta gestión dirigida, es el nivel, en esencia, que prácticamente debes identificar muy claramente el entorno dirigido, cómo sentirlo, es decir, debes hacerlo prácticamente inseparable de ti. Entonces resulta que el criterio de esta inseparatividad nuevamente es tu cuerpo físico. Por ejemplo, en esencia, son 99 y a menudo en algunos casos es 100% de precisión cuando tu cuerpo percibe claramente toda la información del entorno de gestión dirigida. Pero entonces resulta que prácticamente debes identificar la norma del cuerpo desde el entorno dirigido. Es decir, prácticamente tanto creas este entorno como obtienes la gestión de este entorno. Es decir, energía, ¿verdad? Para acciones posteriores. Llamo bastante condicionalmente energía, entre comillas, porque allí trabaja tu propia personalidad, es decir, eres inseparable del sistema de gestión externo. Tú lo estableces. Por lo tanto, resulta que cuando obtienes este impulso de gestión, aquí puedes perfectamente obtener un efecto de gestión instantáneo, identificando este entorno como localmente. Para obtener acciones instantáneas es necesario localizar muy claramente el entorno, hacerlo autónomo, es decir, parecido a una persona en esencia. Y cuando comienzas a acercar todos los fenómenos multifacéticos a la estructura de desarrollo de una persona, resulta que el entorno comienza a adquirir estas mismas propiedades, es decir, los animales se vuelven más inteligentes, las plantas más maleables, por ejemplo, a la influencia mental, y así sucesivamente. Y aquí se vislumbra el desarrollo futuro de la humanidad. Es decir, Dios estableció que todos los sistemas, estando en armonía, pueden interactuar a nivel del pensamiento o a nivel del intelecto, que es como el intelecto universal. Es decir, allí no hay violación de derechos debido a una mayor inteligencia, y así sucesivamente. Y entonces resulta que aquí obtenemos un entorno bastante integrado cuando otra planta que crece fuera, como incluso podría ser fuera del entorno de hábitat de la humanidad, digamos, ¿verdad? Prácticamente en esencia está igualmente adaptada y sincronizada con la vida de toda la humanidad, que en el futuro, con el desarrollo infinito, entrando en contacto telepático, la planta sabrá con certeza que no será destruida. Es decir, precisamente el nivel de interacción cuando el entorno externo y el interno, es decir, el entorno local, están integrados. Puedes perfectamente ver el proceso precisamente de la existencia de Dios como un ser humano. Es decir, puedes ver cuando comienzas a entender este proceso, ver por qué Dios, por ejemplo, eligió el cuerpo físico del ser humano y por qué lo eligió precisamente para su propia voluntad. Es decir, por qué se organizó precisamente así. Y cuando comienzas a ver esta estructura,
se vuelven comprensibles los objetivos y logros de las personas, es decir, por qué las personas se esfuerzan por ciertos niveles de su desarrollo, tanto personal como social. Es decir, a nivel humano se vuelve comprensible el sistema de desarrollo de la sociedad, el sistema de interacción de tales sistemas bastante distantes, como plantas, animales salvajes y así sucesivamente. Y cuando entiendes esto en su conjunto, ves que tu objetivo de gestión prácticamente, como a nivel de información, ya está en el lugar donde decidiste la gestión. Es decir, aquí ahora he llevado la gestión de tal manera, desde el área concentrada, he llevado al sistema de resolución, pero al sistema informativo. Allí no hay concentración óptica. Dios también hace lo mismo. Él traduce sistemas localizados, concretos, al sistema de interacción con la información, es decir, con el entorno eterno. Y resulta que para lograr la gestión dirigida y lograrla necesariamente, es necesario que el área local concentrada, por ejemplo, concentrada en el rango óptico, se traduzca en lo que entiendes en forma de información que has logrado la gestión. Por ejemplo, tu espíritu percibió que has logrado la gestión. Entonces, resulta que ves perfectamente la gestión que viene de Dios, de tal manera que el entorno externo prácticamente viene a ti mismo. Es decir, tu gestión viene a ti mismo en información, es decir, obtienes el estado de tu propia personalidad. Esto es armonía. La fuente primaria y la fuente final eres tú. Repetimos para fijar. La fuente primaria y la fuente final eres tú. Y cuando ves esto, está claro que la organización de Dios y simultáneamente con la organización del ser humano es cuando haces la gestión desde un nivel prácticamente. Es decir, prácticamente haces una gestión que viene simultáneamente de ti y al mismo tiempo ves que esta gestión que realizas es la gestión universal. Es decir, surge una situación completamente múltiple. Por ejemplo, estableces un objetivo, pero debido a que el impulso primario y el final eres tú mismo, puedes crear una acción completamente diferente, una tercera, es decir, una acción que está como fuera del área de tu tarea, ¿verdad? Pero sin embargo, esta acción como que subraya tu tarea. Supongamos que haces una concentración que va, por ejemplo, a algún impulso de gestión, a una señal de gestión. Y al mismo tiempo necesitas identificar que fuera de esta señal de gestión existe alguna otra realidad. Entonces resulta que debes crear una acción externa como alternativa, que hay una señal de gestión y hay alguna otra variante, ¿verdad? Hay alguna otra tarea, algunos otros movimientos y así sucesivamente. Entonces resulta que de esta manera surge una realidad de múltiples niveles. Es decir, Dios creó el mundo multifacético, multidimensional, para lograr siempre, resulta, una gestión precisa. Al mismo tiempo, todo lo externo que existe fuera de este mundo está conectado como un nivel lógico, como la extracción, separación de un espectro inseparable. Resulta de gestión, cuando otro sistema autónomo es la extracción, separación precisamente de un espectro inseparable de gestión. E incluso de esta manera él creó que su propia organización y la organización de la acción de gestión del ser humano, cuando esto ocurre en el alma del ser humano, es necesariamente el logro preciso de la gestión, es decir, en este caso, alcanzas la gestión absolutamente precisa. Y por ejemplo, tú haciendo una gestión que viene de ti en relación con el objetivo, puedes perfectamente observar por qué se forman algunas acciones externas, por ejemplo, por qué se forman algunos sistemas de gestión internos, por ejemplo. Es decir, puedes crear perfectamente un sistema de gestión, puedes como interactuar, supongamos, con el cuerpo, interactuar con el sonido, ¿verdad? Interactuar de tal manera que muestres que además de los sistemas de gestión canónicos, hay no canónicos. Es decir, hay un sonido canónico,
hay un sonido no canónico, hay pensamientos canónicos, hay pensamientos que están cerca de estos canónicos. Tal vez no se pueda decir que no son canónicos, pero sin embargo nacen precisamente de pensamientos canónicos. Y por lo tanto, cuando comienzas a hacer una gestión que viene de ti en el plan del objetivo, debes ver claramente, si es posible, al menos un trazo de esta manifestación como no objetivo, ¿verdad? Entonces la conexión externa se vuelve clara, porque haciendo alguna gestión ves al menos un no objetivo. Basta con ver al menos un trazo. Resulta que entras precisamente en la interconexión universal de tu gestión con toda la realidad. Porque si hubiera solo una gestión local dirigida, resultaría que tú como que existirías en un nivel de realidad unidimensional, por así decirlo. Y para obtener algo externo, debe haber algo no objetivo. Y resulta que esta área de pregestión es simplemente una realidad multifacética, multidimensional. Es decir, tiene los mismos derechos de existencia iguales. Y de ahí se deduce que cualquier pregestión es una gestión completamente formada. Es decir, y desde el punto de vista de Dios, este sistema ya está tan desarrollado y tiene la misma estructura de desarrollo que, por ejemplo, la tuya, ¿verdad? La estructura en el plan del objetivo de la gestión. Y de aquí es completamente claro que cuando, por ejemplo, haces una gestión, tu gestión que va al desarrollo infinito, es un estado en esencia tal que formas una cantidad infinita de eventos, a menudo con un solo impulso de gestión. Dios también hizo lo mismo. Él, haciendo un único impulso, un solo impulso, formó toda la realidad. Por analogía, está claro que de esta manera ves la armonía de fenómenos aparentemente discontinuos o no relacionados, caóticos. Tan pronto como comienzas a percibir esta armonía, se ve que en condiciones de acción ordinaria, es decir, cuando te encuentras tal vez en un estado ordinario, bueno, como no relacionado con que te concentras de alguna manera especialmente o inviertes mucho tiempo en la gestión, puedes perfectamente realizar precisamente el estado de macrosalvación. Es decir, puedes perfectamente, simplemente, mediante la observación de una única acción externa, supongamos que pasó una persona al lado, ¿verdad? En algún lugar, mostrar que el mundo no está destruido. Él pasó. Entonces significa que el mundo existe, ¿verdad? Y así sucesivamente. Es decir, por lo tanto, partiendo de esto como cualquier movimiento, cualquier elemento de percepción, es la eternidad y la prueba de que el mundo no se puede destruir. Y teniendo en cuenta que tu percepción de ti mismo, al menos fue, o en general, ¿por qué precisamente de ti mismo? Es decir, en el momento incluso del inicio de la organización de tu vida, está claro que el mundo ya es indestructible. Partiendo de estos postulados, es decir, construyendo un sistema rígido en general como de confianza en la gestión, puedes perfectamente hacer la gestión con calma e inseparable de tus asuntos actuales. Entonces quedará claro que precisamente este nivel de interconexión, de armonía, es precisamente el nivel al que ahora te he sintonizado en el plan. En general, aquí más como el plan tecnológico. Y cuando, supongamos, si consideras el nivel de la intercambiabilidad de sonidos, de palabras, entonces está claro que se puede reemplazar algún sonido, por ejemplo, manteniendo el matiz semántico de la palabra, es decir, se puede mentalmente, por ejemplo, dices una palabra y mentalmente pronuncias otro sonido. Entonces resulta esta correlación, esta señal externa de alguna gestión siguiente, no interfiere con tu gestión. Es decir, se puede como pronunciar esto en la palabra como imperceptiblemente o acentuando algún refuerzo allí precisamente en el acento, o se puede pronunciar la palabra canónicamente, pero al mismo tiempo en forma no canónica pronunciar otro nivel que no distraería precisamente desde el punto de vista de la realidad física. Es decir, de esta manera se puede variar
conociendo las leyes de distribución de la información, variar la gestión como hace la gestión Dios. Es decir, creas una realidad multifacética, multidimensional, ya sea mediante la acción física, es decir, permites la manifestación de la acción física, alguna otra señal externa o a nivel del pensamiento, cambias la forma sonora o a nivel de la pronunciación de esta palabra. De esta manera puedes perfectamente, habiendo aprendido a correlacionar estos procesos desde el punto de vista del objetivo, habiendo trabajado prácticamente. Y en general, para obtener un resultado es necesario saber qué concentrar, como expliqué, el área y obtener la salida a la información hacia ti. Concéntrense una vez más en sus tareas, en las tareas de macrosalvación. Intenten hacerlo de tal manera que la concentración sea rápida y obtengan la gestión ahora a través del estado natural, es decir, como sin tensarse, ¿verdad? Sin hacer una gestión especial. Este es un estado especial. Su personalidad siempre está trabajando, incluso si no se concentran, y al mismo tiempo obtuvieron la gestión, lo fijaron. Intenten este mecanismo, a menudo es bastante bueno, que necesita ser identificado. Es decir, el mecanismo que mostré ahora a menudo requiere la identificación de la presencia de tal fase de gestión, esa gestión que es natural. Y tan pronto como lo identifican, gestionan. Esta es una línea bastante delgada, pero les permite gestionar en cualquier estado, incluso si no invierten un matiz semántico con la acción, es decir, no establecen precisamente la formulación de la gestión que, por ejemplo, de esta acción ocurre incluso la macrosalvación. En este caso, su macrosalvación ocurre siempre. Con esto termino el seminario de hoy. Muchas gracias por su atención. Grigori Petrovich Grabov. Muchas gracias, María Guadalupe. La lectura realmente muy convincente. Se entiende muy claramente lo que la abuela nos dice y de pronto por problema de tiempo, entonces culminaríamos ahí. Así Y es. luego, la siguiente haría una síntesis, resurgimiento del texto. Así es. Damos gracias a Dios en Grigori Grabov y en todos y todos los que elegimos que así sea. Gracias, gracias, gracias. Hasta la próxima. Gracias también.